Hola chicos, ¿cómo están? Para esta nueva clase primero vamos a empezar con una actividad, una dinámica un poco diferente. Entonces nos vamos a estirar, vamos a mover nuestra cabecita, vamos a estirarnos, respirar, estírense, porque va a ser una actividad un poquito larga. Entonces vamos a estirarnos. Nuestra dinámica va a ser que vamos a decir 3 cosas que se ven a futuro. Ok, puede ser yo, Lisbeth, me veo a futuro como una profesional, con estabilidad económica y con estabilidad emocional en una casa grande. Puede ser. Entonces, también ustedes díganme lo que ustedes se planean a futuro en 3 palabras. ¿Ok? Ya. Entonces, una vez viendo esto, vamos a hacer una actividad. Esta actividad se denomina la Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa? ¿Ok? tema es la Revolución Francesa. Es un aprendizaje basado en proyectos de una versión corta, ¿ok? Para una principal pregunta, para la guía del proyecto, ¿cómo cambiaría nuestra sociedad si hoy ocurriría una revolución como en la francesa? Piensen en eso. Hasta eso vamos diciendo los objetivos del aprendizaje. Debemos comprender las causas y consecuencias de la Revolución Francesa, relacionar las ideas con las problemáticas sociales actuales, estimular la reflexión crítica, el trabajo en equipo y por supuesto la creatividad. ¿Ok? Para esto vamos a ver una pequeña diapositiva y luego vamos a hacer una activación del desarrollo de la clase para poder continuar y que ustedes tengan más o menos una idea de lo que vamos a hacer y lo que vamos a tratar. Entonces, ahora vamos a ir con una pequeña presentación que yo he creado mediante una plataforma digital. Espero les guste y les voy explicando poquito a poquito mientras vamos leyendo lo que dice esto. ¿Ok? Ya vamos a indicar ahorita. No, como les había indicado, vamos a ver una pequeña diapositiva sobre la Revolución Francesa, que es la semilla de las revoluciones modernas. Exploraremos los eventos claves, las figuras influyentes y el impacto perdurable de este momento crucial en la historia. Fue un catalizador de cambios que resonaron en todo el mundo. Continuemos. Vamos a ver más o menos cómo estaba distribuido esta parte. Como bien lo dice el título, es un caldo de cultivo para el descontento. O sea, fue desde aquí lo que inició todo. Vemos que está dividido en 3 estados, en la nobleza, el clero y el pueblo llano. El 97% del pueblo representaban la mayoría, con pocos derechos y mucha carga. En 1789 fue el estallido, el año clave para la profunda crisis económica y social. Antes de la Revolución Francesa, Francia estaba sumida en una profunda desigualdad. La nobleza y el clero gozaban de privilegios, mientras que el pueblo llano soportaba la carga de impuestos y la pobreza. Como bien lo dice, básicamente está por estatus sociales. Mientras si eres de la nobleza, si eres del clero, tenías privilegios, buena comida, prácticamente una buena vida. Mientras que los del pueblo la mayoría eran esclavos, pagaban sus impuestos, trabajaban muchas horas y la paga no era buena. O probablemente ni siquiera les alcanzaba para sobrevivir. Vamos, acabamos en la ilustración fueron las ideas que encendieron la mecha revolucionaria. La razón central para el conocimiento y la sociedad, justicia, igualdad ante la ley y los derechos para todos, libertad contra la tiranía y opresión monárquica. Filósofos como Rousseau y Montesquieu promovieron las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Estas ideas desafiaron el poder absoluto del rey y la estructura social estamental. Sigamos. Ahora sí, ya vamos a la toma de Bastillas, el acto simbólico de la rebelión. El 14 de julio de 1789 fue el primer asalto a la fortaleza prisión. Luego, como segunda parte, fue la caída de Bastillas, liberación de prisioneros y toma de armas. 3. El símbolo. Representó el fin del absolutismo monárquico. La toma de Bastillas fue un evento que marcó el inicio de la Revolución Francesa. Este acto simbólico de rebelión mostró la determinación del pueblo para derrocar la opresión. O sea, de todo lo que pasó anteriormente llegaron a un punto en el que tomaron Bastillas y fue el acto simbólico de rebelión donde pudieron liberar presos, y esto fue tomado ya como una presuntuosa rebelión que les salió a que ya sean libres y tener pensamientos de justicia, que todos eran iguales, básicamente. Vamos. Luego fue el reinado del terror, la radicalización y la violencia revolucionaria. Como primer punto estamos Comité de Salvación Pública. Fue liderado por Robespierre, centralizado en el poder. Luego vemos la ley de los sospechosos, que permitió arrestos y ejecuciones sin juicio. O sea que no mataban por la mínima o te arrestaban y eras condenado a una muerte pública.
fue donde se empezó la guillotina. Miles de personas fueron ejecutadas frente a todo el pueblo por muchas veces injusticias o por leyes que ni siquiera estaban contempladas como un delito. El reinado del terror fue un periodo de extrema violencia durante la revolución. Se caracterizó por la represión política y las ejecuciones masivas de presuntos enemigos de la revolución. Como podemos ver, básicamente si te creían un enemigo de la nobleza, eras asesinado. Si hacías algo que no les gustaba, eras asesinado en la guillotina frente a millones de personas. Vamos. Napoleón, heredero o traicionero de la revolución. Los logros de Napoleón fue la conciliación de logros revolucionarios, código napoleónico de igualdad legal, estabilidad y orden. Las contradicciones restauró la monarquía imperial, lo que habían intentado quitar. Tuvo una guerra y expansión territorial, la censura y el control político. Napoleón Bonaparte emergió de la Revolución Francesa como un líder militar. Expandió el imperio francés, difundiendo ideas revolucionarias, pero también estableció un régimen autoritario. Vamos. Impacto duradero. Legado de la Revolución Francesa en el mundo. Fue la soberanía popular. El poder reside en el pueblo, no en el monarca. Eso es hasta ahora más o menos que se ve así. Que la mayoría de países ahora son democráticos. O sea, tú eliges tu representante. El nacionalismo fomentó la identidad nacional y el patriotismo. Por eso actualmente cada quien tiene su nación, su pueblo, su capital y todo elegido por el pueblo mismo. También se consolidaron los derechos humanos. Inspiró declaraciones de derechos universales como el derecho a la vida, el derecho a una buena salud, el derecho a una vivienda, un poco de los derechos que tenemos actualmente. La Revolución Francesa tuvo un impacto profundo y duradero en el mundo. Sus ideas de libertad, igualdad y fraternidad inspiraron movimientos revolucionarios y reformas políticas en muchos países. Vamos. Ahora vamos a ver unas pocas reflexiones finales. ¿Por qué surgen las revoluciones y su significado? Las revoluciones suelen darse por desigualdad, una brecha social, económica y política, por la injusticia, falta de derechos, opresión sistemática. Su significado es prácticamente el liderazgo, figuras que canalizan el descontexto, ideas, nuevas filosofías y visiones de la sociedad. Las revoluciones surgen de la combinación de injusticias sociales y nuevas ideas. La Revolución Francesa nos enseña que el cambio radical es posible cuando el pueblo se une por una idea en común. Eso es todo, chicos. Ya les vamos a hacer una pregunta para ver qué tanto aprendieron de esta entrevista. Bueno, chicos, ahorita ya vimos la diapositiva, entonces ahora trataré de hacerles una preguntita sobre lo que vimos con una activación de conocimientos, qué es una revolución y por qué surge. ¿Se acuerdan que vimos que una revolución más o menos es la liberación, o sea, una como guerra, una protesta, lo que ahora llamamos una protesta? Porque surgen, se basan en distintas cosas, como la desigualdad de derechos, injusticias sociales, entre otras cosas. Ok, entonces para esta actividad vamos a hacer un proyecto que se va a denominar, que vamos a simular una revolución moderna. Ok, entonces chicos, vamos a dividir a los 20 estudiantes que somos, vamos a dividir en 4 grupos. Entre los 4 grupos vamos a dar a cada quien un rol. Vamos a hacer el primer grupo, serán los campesinos pobres, luego estarán la burguesía ilustrada, los nobles y la realeza. Ok, más o menos como vimos en la diapositiva, sabemos dónde van los nobles, dónde va el pueblo llano, la pobreza en este caso, y cada quien se va a envolver en su rol que le toca a cada grupo. Entonces, como segunda indicación, vamos a responder brevemente distintas preguntas bajo su propia perspectiva, como están metidos en el rol de los campesinos, de la burguesía. Vamos a responder a estas preguntas. ¿Qué problemas enfrenta su clase social? ¿Qué problemas enfrenta la clase de los nobles? ¿Qué problemas enfrenta la realeza, los campesinos y la burguesía? Y ahora vamos a ver qué reclaman, qué podrían reclamar la burguesía ilustrada, los nobles o los pobres en su caso, ¿ya? ¿Y qué podrían hacer para cambiar la situación? Entonces, todas estas preguntas van en base a su rol que les toque. Ok, entonces vamos a investigar información, vamos a ver cómo actuaban, qué pedían y qué es lo que podemos hacer. Ok, como tercer paso, vamos a hacer un tipo simulacro espontáneo, corto, que no dure más de 2 minutos, no importa la vestimenta, no importa si no tienen figurado, pero sí hay que saber el conocimiento, ¿ok? O un mini debate, a su vez. Va a ser entre un teatro y un mini debate, ¿ok?
vamos a exponer las demandas de cada clase social al rey, que en este caso sería la docente. Entonces van a poner, cada uno va a decirme las cosas, las demandas que están pidiendo. ¿Ok? Entonces el cuarto paso o el último paso va a ser la comparación de la Revolución Francesa real, donde voy a guiarles una pequeña reflexión. ¿Qué similitudes hay entre cada una de las protestas que estamos viendo? ¿Qué ideas de libertad, igualdad y fraternidad siguen vigentes hasta ahora? ¿Qué protestas actualmente se están viendo en el Ecuador? Y todas estas preguntas, ¿ok? Entonces, esta va a ser nuestra actividad que vamos a hacer. Ya vimos el primer paso, que son la elección de los grupos. Cada quien ya tiene su grupo. Nuestro segundo paso va a ser adentrarnos en el papel que nos toca con las distintas preguntas que yo ya les había mencionado. Luego vamos a hacer la expectativa o la presentación al rey, en este caso será la docente, sobre las cosas que reclaman. Entonces, una vez dicho esto y cada quien con su grupo pasado al frente, vamos a ver qué similitudes hay o qué se puede asimilar con la actualidad. Entonces, para esto vamos a necesitar unas hojas de trabajo, un proyector si es posible, unas cartulinas o pizarra, o a su vez lo que deseen. No importa, lo importante es que puedan adentrarse en el papel que les toca y puedan exponer su parte en base a conocimientos, base a investigaciones y base a lo que aprendieron anteriormente o se indagaron en la profundidad del tema de cada grupo social. ¿Ok? Entonces esto sería todo. Espero, bueno, una vez que ya vimos todos los proyectos, estuvieron bien, comprendieron el tema, vimos que sí pudieron hacer, que pudieron envolverse en su rol de cada clase social durante la Revolución Francesa. Vimos que hay bastantes similitudes todavía con algunas, no revoluciones, sino con algunas protestas actualmente, no solo en el Ecuador, sino alrededor del mundo. Actualmente hay bastantes desigualdades sociales, falta de derechos humanos. Entonces ya ahorita vemos la pregunta de reflexión, encontramos que sí hay más similitudes. Vamos a ver que cada grupo describió una idea clave de lo que aprendió, una pregunta que les quedó, respondimos todas. Su participación, argumentación y comprensión histórica estuvieron excelente. Entonces espero que les haya servido para aprender y conocer un poquito de la historia y de las revoluciones que actualmente se denominan protestas. Y eso es todo, chicos. Muchas gracias por prestarme atención.